Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la última semana de agosto y esto es Salud Mental. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchos niños regresaron a clases este lunes y muchos de los que somos papás estamos ante la incertidumbre, la ansiedad, el estrés que pueda generar pues este nuevo ciclo, esta nueva etapa. A algunos les está tocando avanzar de año y es igual de importante como aquel niño que va a iniciar una nueva etapa de preescolar, de primaria, de secundaria, preparatoria o en el nivel en el que se encuentre. Entonces, hay algunas recomendaciones que desde la psicología queremos plantear para este inicio de clase, sobre todo porque esta semana es como de reconocimiento en muchos centros educativos. Y es de reconocimiento porque los niños comienzan a adaptarse, comienzan a conocer a sus maestros, a sus maestras, comienzan a conocer el entorno en el cual se van a mover y algunos de ellos comienzan a mostrar signos de inseguridad u otros aspectos que pueden ser muy alarmantes, pero queremos decirle a los papás hoy, muchos de esos procesos son completamente esperados. Algo que nosotros debemos entender es que cada alumno funciona distinto y cada niño es distinto en la manera en que se va a desempeñar. Entonces, a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean de lo más sociables desde el primer día, o que sean de lo más sociables desde el momento en el que están ingresando a la escuela, o que únicamente tengan un proceso sencillo de adaptación. Entonces, en este sentido, a veces terminamos cometiendo pues algunos errores como papás. Número uno, porque nos comenzamos a desesperar. Número dos, comenzamos a exigirle a nuestros hijos, comenzamos a tener ciertas idealizaciones. Muchos padres están con el, ¿cómo decimos en México? Con el Jesús en la boca por cómo les va a ir a sus hijos. Y esto, aunque pareciera algo completamente sencillo, a veces también engloba situaciones del pasado o experiencias traumáticas que los papás han vivido. No es gratuito que nuestra generación, es decir, los que estamos siendo papás de niños pequeños en este siglo, o que tenemos hijos adolescentes, pues queramos cuidar mucho a nuestros hijos. Y a veces esto termina ocurriendo porque muchos venimos de experiencias no solo de violencia, sino también de experiencias desagradables. De hecho, esta generación lo está haciendo muy bien porque esta generación de padres y madres están intentando ser presentes y están haciendo todo, al menos lo que es visible, para mostrarse presente en la crianza de sus hijos. Bueno, pero eso también nos hace pensar que el exceso de cuidado viene de miedos y viene de situaciones que nosotros pudimos haber vivido. Y es interesante porque a veces estamos intentando tapar esos miedos con un exceso de cuidado. Y no estamos diciendo en este programa, para que no se entienda, que debemos de no tener cuidado o de ser deliberados con nuestros hijos o negligentes. No, sencillamente el miedo no nos puede gobernar, el miedo no puede reinar en nuestra vida y tenemos que ser muy sensatos a la hora de establecer este tipo de prevenciones con nuestros hijos. Número uno, nuestros hijos van a confiar en nosotros y nos van a decir las cosas. Solamente cuando un niño confía en su papá es cuando puede acercarse y decirle las cosas. Y la confianza no solo es que el hijo le transmita todo lo que vive, porque a veces los hijos también ya se aprenden esta rutina. Tú me preguntas cómo me fue en mi día, yo te contesto cómo me fue en mi día y en parte te digo lo que quieres escuchar. Pero eso es comunicación. La confianza se pone a prueba cuando a tu hijo le pasa algo negativo o algo muy positivo, algo que lo desafía, algo que lo saca de su confort o que lo saca de una situación que lo hace sentir incómodo y tiene la confianza para llegar y decírtelo, incluso si es un error que acaba de cometer. Yo les pregunto, si tu hijo comete un error, ¿a quién se acerca? Muy seguro es a su figura de apego. A veces los chicos se acercan a los abuelos, se acercan a los tíos, a los maestros, a otras personas y no a los papás, porque los papás no representan esa figura de confianza. Y ojo papás, este no es otro programa criticándolos, sencillamente es para que trabajemos esas áreas de oportunidad que como papás podemos llegar a presentar.
Si yo quiero que mi hijo me tenga confianza, yo tengo que fomentar la confianza en mi hijo. Y aquí te van algunos pasos para que puedas hacerlo. Número 1, cuando tu hijo te cuente algo, antes de que tú digas todas las opiniones y experiencias que has vivido en tu vida para poner de ejemplo, escucha. Y escucha lo que tu hijo te quiere decir. Y valida lo que tu hijo te quiere decir y valida lo que tu hijo está pasando. Número 2, no cuentes tus experiencias a modo de minimizar lo que a tu hijo le pasa. No digas, ay hijo, cuando yo tenía tu edad, exacto, tú tuviste esa edad, tú fuiste a la escuela, eran otros tiempos, eran otras situaciones, puede servir, pero no en el contexto. No quiere decir que tus experiencias no sean válidas, pero si cada vez que tu hijo te quiere contar algo, lo que tú haces es sacar tus problemas, sacar tus experiencias, sacar tus recuerdos, y tu hijo o tu hija queda anulado, entonces esos recuerdos no están siendo productivos, al contrario, representan algo negativo para tu hijo, o pueden llegar a representarlo. Número 3, cuando tu hijo comete un error, antes de sancionarlo, pregúntale por qué lo hizo, qué estaba pensando cuando cometió esa falta. Ejemplo, si tu hijo se roba un lápiz o se roba un objeto de alguien más, antes de castigarlo, de señalarlo, de etiquetarlo, de nombrarlo de alguna forma, pregúntale qué fue lo que pensó que iba a ocurrir o qué fue lo que sintió. ¿Bajo qué idea se dio esto? Porque así conocemos un poco a profundidad la lógica de mi hijo. Porque tu hijo te puede decir, lo hice jugando, lo hice porque quería ver qué se sentía, lo hice porque lo hacía alguien más, lo hice porque me lo dijo alguien más. Y entonces, en lugar de atacarlo, tú tienes que visualizar que quizás tu hijo es netamente influenciable, que hace cosas para encajar, que no tiene una normatividad autocrítica que le permita decir esto sí hago, esto no lo hago, no necesito hacer cosas para pertenecer a los demás. Si todos esos procesos aparecen en la vida de tu hijo, entonces tenemos que tener cuidado, pero es antes de atacar. Un problema que presentamos los papás es que desafortunadamente hablamos, señalamos antes de que mi hijo termine de hablar. Ya tengo la razón escondida, ya la tengo, pues solo lo voy a terminar de escuchar, pero yo ya sé qué voy a decir. Ese tipo de errores, papás, lo único que hacen es que mi hijo se vaya distanciando y que confíe en otras personas. Y siempre lo hemos dicho, qué bueno si las personas en las que confía mi hijo lo aconsejan, lo ayudan, lo procuran. Pero qué malo si las personas en las que confía mi hijo utilizan lo que le dice o le hacen daño a través de esa confianza que él muestra para con ellos. Son muchas las razones. Entonces, su hijo va a venir del entorno escolar, muchas veces influenciado por otros niños, influenciado por otros compañeros, influenciado por otras costumbres e ideas a la que usted le acostumbró. Y es importante aprender a ser flexibles, porque algo que a veces intentamos hacer es querer meter a nuestros hijos en una burbuja de creencias, de situaciones, de pensamientos, de ideas. Y lo que ocurre es que mi hijo, al conocer todo lo que yo le escondí por mucho tiempo, o que todo lo que yo no le hablé por mucho tiempo, lo termina fascinando. Le termina llamando la atención, porque todo aquello que escondemos, todo aquello que lo hacemos un tabú en la propia casa, se termina convirtiendo a veces en un objeto de deseo. Ese morbo de saber qué es eso prohibido, porque lo señalamos tanto, es lo que termina ocurriendo muchas veces e influenciando para que los chicos se equivoquen. Entonces, en temas de confianza es importante que nosotros como papás seamos abiertos, que nos anticipemos, pero no en hablar, sino en tocar estos temas, en decirle a nuestros hijos lo que puede ocurrir, pero no en el sentido de la adivinación. Y aquí muchos papás van a comprender. Hay veces que los papás se sientan y le dicen al chico,
En la escuela te van a ofrecer esto, en la escuela te van a decir esto, en la escuela vas a escuchar estas conversaciones y yo quiero que tú hagas esto, esto, esto y esto. Yo les pregunto, papás, ¿qué probabilidad hay de que pase exactamente como ustedes lo están planteando? ¿Qué tal si a tu hijo le, vamos a decir, proponen, plantean otro tipo de cosas de la gama que tú no hablaste? Entonces, lo que puede terminar ocurriendo es que tu hijo, como no conoce, como nunca lo escuchó de ti, acceda. Por eso les tenemos que enseñar a tomar decisiones en general, no solo en algunas cosas. Quizás a usted le puede preocupar que ahora su hijo adolescente pueda tener alguna actividad de riesgo, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, malas decisiones a nivel afectivo, que lo lastimen porque entró a una etapa y usted lo ve vulnerable o la ve vulnerable. Ok, pero no nos debemos de centrar solamente en que mi hijo no cometa un error a nivel de relaciones sexuales anticipadas o las ideas que nosotros tengamos. Tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones en lo general para que puedan hacerlo en lo particular. No solo se trata que mis hijos y mis hijas sepan qué tipo de pareja elegir, se trata que sepan identificar el contexto, las personas, la situación y que a partir de ello tomen las decisiones. Y si no saben identificar ni el contexto ni las personas, que sepan que pueden acercarse a mí y yo puedo asesorarlos como papá. Ese sería el rol, lo más cercano, porque no hay un manual para decirle a los papás, haz esto, deja hacer esto, ponte de esta manera. Pero si queremos ser netamente cercanos a una buena salud mental, podemos seguir algunas indicaciones. Este proceso depende completamente de la confianza y de también, papás, qué tanto vulneramos a nuestros hijos. Los niños se van vulnerados de casa, sí se van vulnerados. Y se van vulnerados muchas veces en el coche porque vamos peleando como pareja, muchas veces porque vamos frustrados como papás o como mamás y vamos diciendo cantidad de groserías y cosas y maldiciendo, y nuestros hijos nos ven frustrados y aprenden a sobrellevar la frustración así como nosotros se la estamos mostrando. O se duermen enojados, o se duermen golpeados, o se duermen señalados. El chico no tiene ninguna clase de incentivo o reforzador que le motive a ir a la escuela porque tiene relacionado la escuela y las cosas que pasan ahí con todos los problemas que se relacionan en su casa. Desafortunadamente, como papás, notamos muy poco este tipo de condiciones, porque hay otras cosas que nos preocupan y pensamos que las cosas de nuestros hijos, desde nuestro adultocentrismo, no son tan importantes. Que es importante que él vista, que él tenga lo necesario, que él vaya a un buen colegio, que él tenga todos sus útiles y con eso. Papás, hay muchas cosas más aparte de eso, no debemos de ser tan materialistas. Lo material es importante, sí, pero no lo es todo. Si usted tiene la posibilidad de tener a sus hijos en un deporte, en buenas escuelas, con un buen transporte, con buen acceso a cosas que le permitan crecer como individuo, excelente. Pero esas cosas solo son un trayecto de la vida. Los valores, los procesos de salud mental, las habilidades para la vida es algo que enseñamos en la casa, con el ejemplo, con la interacción, con lo que mostramos y con lo que nosotros hemos sido. En la escuela no educan a nuestros hijos. Es una falsa idea que hemos tenido de que es responsabilidad de los maestros educar a nuestros hijos. Porque en antaño, al menos en la escuela mexicana, no sabemos en otros países, ustedes nos dirán, pero aquí en México, el papel del maestro también estaba como inmerso en diversas situaciones, incluso en aquellas que aplicaba un correctivo físico a los alumnos. O sea, el papel del maestro estaba más extenso hacia otras cosas. Cuestionables o no, tenían un fundamento en ese tiempo y tenían un papel. Pero hoy en día es importante ver hacia atrás y visualizar qué cosas como
individuos nosotros estamos llevando dentro y queremos que nuestros hijos no pasen y queremos evitar a tal punto que caemos en errores. La invitación en esta tarde a todos los papás que nos están escuchando y que puedan ver este programa es que no solo nos quedemos con una parte de nuestra historia y que esa parte de nuestra historia nos sirva para trabajar y que digamos que mi hijo no pase por esto, que mi hijo no le ocurra esto, porque estaríamos haciendo algo, estaríamos educando a nuestros hijos en base de nuestras carencias. La educación que se basa en carencias es aquella que es basada en mis traumas, en las cosas que me hicieron falta, en las cosas que me hubiera gustado tener, en la forma que me hubiera gustado que fuera mi papá, en la forma que me hubiera gustado que fuera mi mamá, en las situaciones materiales, carencias. Si yo solo baso mi crianza y eso me hace criar a mi hijo, educarlo, solo en base a lo que a mí me faltó, en parte estoy cometiendo un error, número uno, porque mi hijo no conoce mi historia. Número dos, sea algo netamente positivo por lo que usted no quiera que su hijo pase, no quiere decir que su hijo lo capte, su hijo solo se queda con lo que usted le está mostrando. Y entonces, quizás usted dice, bueno, es que yo soy exigente con él porque a mí nunca me exigieron, y entonces a través de ser exigente yo me encargo de que él pueda ser un buen alumno, y usted pone las expectativas altísimas, y su hijo con el tiempo nunca siente que llena sus expectativas, siempre siente que le falta algo. Otro aspecto que es importante, queremos tanto que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser, que los cargamos de historia, una historia que no les pertenece. Y tú puedes ser ese chico o esa chica que esté escuchando este programa. Estás cargando una historia que no te pertenece, estás cargando con cosas que tú no viviste, que tú no decidiste, pero que te estás esforzando por querer cubrir todas las expectativas y todos los ideales que alguien te sembró. Y ese alguien pues puede ser papá, puede ser mamá o alguien significativo. Recuerda una cosa muy importante, tú tienes tu propio camino. Tus papás, nuestros papás, somos una referencia, somos muy importantes pero no lo somos todo. En algún punto el ser humano toma su propio camino y se tiene que hacer cargo de lo que es. Implica cosas buenas e implica cosas no tan buenas. Hacerse cargo es también decir, bueno, hasta aquí le dejo de echar la culpa a mi historia, hasta aquí dejo de basarme en lo que tuve o no tuve y comienzo a hacerme cargo de lo que sí soy y de lo que puedo construir y de lo que puedo llegar a ser. Nosotros tenemos mucho en juego como papás y cada vez podemos aprender más si nos lo proponemos. Cada vez podemos ser mejores si lo proponemos. Nadie nos va a venir a solucionar la vida, tenemos que salir a buscar las oportunidades nosotros. Y a veces comienza con el crecimiento, y a veces inicia con el autocuestionamiento, con la introspección y decir, necesitamos dejar de hacer esto. Estamos cometiendo errores como pareja de pelear frente a nuestros hijos. Y la solución no es que deje de pelear frente a sus hijos y pelee donde no lo escuchen. La solución es aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, de una forma asertiva. Esto no es que usted busque mecanismos para esconderse de sus hijos, se trata de que usted aprenda a solucionarlos. Nunca es tarde. Quizás usted y su pareja se llevan muy mal y no solucionan las cosas porque cada uno interpreta lo que quiere del otro. Porque cada uno a veces busca una razón y los que terminan afectados son los hijos. Y así se van a la escuela. El aspecto emocional en la educación es fundamental. A muchos chicos los diagnostican de cuanta cosa cuando en realidad el chico está distraído. Porque en casa hay problemas. Porque no sabe cómo va a llegar y va a encontrar en su casa la situación. Porque no sabe qué va a pasar cuando llegue a casa. Porque mamá venía preocupada. Porque papá le habló de sus problemas económicos. Porque la abuelita está enferma, porque los niños y los adolescentes y los seres humanos en general absorbemos el contexto en el que nos encontramos. Más cuando somos niños, dependemos en completud de todo lo que hay alrededor.
Así que si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, póngase de acuerdo, incluso si el padre del chico no vive con usted, si la madre del chico no vive con usted, por amor a nuestros hijos podemos establecer acuerdos, por amor a nuestros hijos podemos llegar a comunicaciones mejores. A veces enseñamos grandes lecciones a nuestros hijos cuando con quien no se puede hablar, logramos hacerlo. Con quien no se puede establecer acuerdos, logramos hacerlo. Por nuestros hijos, por ellos. Porque un día todos nos vamos a cuestionar la historia y ellos lo harán y dirán, ok, mi papá hizo esto, mi papá se esforzó por esto, mi mamá se esforzó de esto. A pesar de que tenía todo en contra, mi mamá siempre decidió luchar y ver por mí. Aunque no parezca, en algún punto se verá. Y si no se ve, usted lo sabe y usted es consciente de eso y hay que trabajar en esa situación. Bueno, les agradezco mucho por haber estado en esta tarde con nosotros. Gracias por haber sintonizado este programa. Los veo el siguiente miércoles, no se pierda. Vamos a tener una invitada de lujo. Así que los vemos el siguiente miércoles, ya septiembre, ya fiestas patrias, ya nada de Navidad, ya nada de Halloween. Estamos muy cerca de que se acabe este 2024 que nos ha dado tanto, pero también nos ha quitado mucho. Así que vamos a seguir adelante. Gracias a todos los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a los que nos ven en Facebook todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.